Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? En el día de hoy vamos a hablar de los pastizales y las comunidades de la Cuenca del Salado, a cargo del ingeniero zootecnista, el doctor Carlos Rossi, decano de la facultad y titular de la cátedra de forrajicultura. Así que, bueno, Carlos, todo de ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar un poco de los pastizales naturales y dentro de la región pampeana en particular. Y bueno, ¿qué comunidades de pastizal tenemos? La clase vamos a tratar de hacerla interactiva. Si a medida que voy hablando, si hay algo que no queda claro o algo que quieran preguntar o comentar, me interrumpen. No sé cómo es la apertura para ustedes de micrófono, supongo que pueden abrir el micrófono y hablar y preguntar. Sí, ellos pueden abrir directamente cada uno el micrófono cuando quieren hablar. Así que bueno, vamos entonces a comentar. Lo primero que vamos a decir es que los pastizales a nivel mundial se clasifican como uno de los biomas más importantes, ¿no? Cuando hablamos de biomas, son ecosistemas que tienen un paisaje similar. Eso significa un bioma. Entonces tenemos un bioma selva, un bioma bosque, un bioma pastizal, un bioma desierto. Dentro del bioma pastizal, en todo lo que es la superficie terrestre, se clasifican principalmente en tres tipos. Lo que llamamos praderas, tienen la imagen superior izquierda de la pantalla, donde son ecosistemas dominados por pastos, por gramíneas o poáceas, acompañados de otras herbáceas, y que presenta una cobertura de suelo del 50 al 60% hacia arriba, hasta llegar al 100%. Normalmente las praderas están en climas templados fríos, húmedos, con precipitaciones por lo general arriba de 500 milímetros, y tal vez son las más conocidas por nosotros, ¿no? Como la gran pradera pampeana. Después tenemos en aquellas zonas donde las precipitaciones son menores a 500 milímetros, la cobertura de esos ecosistemas disminuye al 50% o menos, y las llamamos a ese tipo de ecosistema estepa, donde nosotros tenemos estepas acá, particularmente en la región de la Patagonia. La estepa puede tener tres variantes en general. La estepa graminosa, que es una pradera, es decir, es un tipo de pastizal que se asemeja a una pradera, diferente es que tiene mucho menor cobertura y está dominada por pastos. Entonces ahí hablamos de una estepa graminosa. Puede estar dominada por arbustos, entonces llamamos estepa arbustiva. Y cuando está mezclado mitad y mitad, no podemos definir si es graminosa o arbustiva, le llamamos estepa mixta o arbustivo-graminosa. Después tenemos las sabanas, que las sabanas es una pradera, generalmente las sabanas están en climas tropicales o subtropicales, es una pradera que tiene en su cobertura un acompañamiento de árboles o palmeras. Nosotros acá tenemos un distrito de las palmeras en Argentina que abarca parte del este de Formosa y del este del Chaco, como esta imagen que ustedes tienen acá en la parte inferior izquierda de la pantalla. Palmeras de Caranday y un pastizal que es de plantas, dominado por plantas C4, ¿no? Como les dije, son climas tropicales o subtropicales. Otra sabana muy conocida es el palmar de Colón, en Entre Ríos. Ese es un pastizal tipo sabana. Y también últimamente, en los últimos años, se ha agregado como un tipo de pastizal a los que llamamos montes o bosques sabánicos, ¿no? Son pastizales que tienen bosque, pero de una manera, distribuidos de una manera de un bosque abierto, como tienen acá en esta imagen. Esto es acá en Entre Ríos, donde el pastizal está acompañado por una estructura arbórea
y que funciona en realidad con la ganadería como un sistema silvopastoril natural. Acá tienen distintas imágenes de pastizales, la mayoría son acá en nuestro país, diría que salvo el de abajo a la derecha, que es en un pastizal en Cuba, en una zona tropical que nosotros no tenemos. El resto, podemos observar pastizales de tipo estepa arbustiva en La Puna, en Jujuy, pastizal graminoso en la Patagonia central, una estepa arbustiva, esto es en La Rioja, en la región del Monte. Pues a la derecha tenemos una estepa mixta en Patagonia, perdón. Pues tenemos pastizales de tipo de bosque sabánico, en lo que llamamos Chaco árido, pastizales de serranía, esto es en las sierras de Balcarce, la sabana que les mostré. Acá tenemos praderas hidrófilas en los esteros de Liberá, praderas también de especies subtropicales en Corrientes, praderas en la zona de Patagonia, cercana a los bosques y a la zona de lagos, estas praderas en la región pampeana, y esta imagen es para que vean la diferencia con una pradera tropical, ¿no? A la altura de los pastos, en zonas más cálidas y húmedas. Ahí decía en la imagen que la vegetación de un lugar es producto principalmente del clima y del suelo, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada, seguimos adelante. Cuando nos referimos al clima, en particular, lo que vamos a mencionar tiene que ver, en un primer término, las temperaturas. Nosotros, por lo general, de lo que vamos a hablar en la región pampeana, hablamos de un clima templado húmedo, ¿sí? Y lo más importante acá es caracterizar las precipitaciones. Las precipitaciones tienen que ver mucho cuánto cae de precipitación, es decir, qué cantidad de agua llega al ecosistema pastizal y de qué manera lo hace. Climatológicamente, las precipitaciones se clasifican en 3 tipos. En la región pampeana nosotros tenemos la suerte de que tenemos un régimen llamado isohigro, que quiere decir que las lluvias que nosotros tenemos a lo largo de un año se distribuyen más o menos de manera uniforme, es decir, llueve todos los meses del año. Acá, por supuesto, hay excepciones, que son los años en los que tenemos sequía, como ocurrió el año pasado, ¿sí? A ese régimen que llamamos isohigro es un régimen que no tiene estación seca, ¿sí? ¿Alguno sabe cuánto llueve acá en nuestra región? ¿Cuánto llueve por año? 1000 milímetros puede ser. 1000 milímetros, sí señor, aproximadamente 1000 milímetros. Quiere decir que esos 1000 milímetros van a distribuirse de manera más o menos pareja, esto no es exacto, pero a lo largo de los 12 meses del año. No vamos a tener un periodo seco. Donde encontramos régimen de precipitaciones con estación seca, vamos a observar que hay 2 maneras de clasificarse. Uno es el régimen monzónico, cuya estación seca está durante el invierno y las precipitaciones son en verano, en el periodo cálido, y se llama monzónico porque es el régimen que recibe el sudeste asiático, la India, Vietnam, Laos, Camboya, la península, lo que se llama península indochina, que toda esa zona históricamente es una zona de cultivo de arroz y donde, bueno, los monzones marcan el inicio del ciclo agrícola, porque es cuando se trasplanta el arroz, hace todo su ciclo y se termina cosechando cuando deja de llover
y el cultivo ha dado ya sus granos. Esto para memorizarlo, recordarlo, lo que vieron en la película Forrest Gump, está el personaje en una trinchera y un día dice empezó a llover y durante 3 meses no paró. Bueno, ese es el régimen monzónico, ¿no? Con una estación seca de invierno y lluvias durante el verano, que son muy, muy abundantes y continuas. Acá tenemos régimen monzónico en el noroeste de nuestro país, ¿no? En el norte, región chaqueña, ahí tenemos este tipo de régimen monzónico. Con lo cual, si lo vinculamos con el pastizal, vamos a tener en estos pastizales de régimen monzónico lluvias durante el verano, con lo cual las especies dominantes son especies carbono 4. ¿Saben la diferencia, ¿no?, entre especies carbono 3 y carbono 4? ¿Conocen esto? No, yo no. No. Bueno, las especies que nosotros conocemos acá en región pampeana como especies otoño, invierno, primavera, como por ejemplo los cereales de invierno, el trigo, la avena, el centeno, tienen un sistema fotosintético cuyo primer producto es una cadena carbonada de 3 carbonos. Por eso se llama carbono 3 o C3. Y las especies que son de verano, que crecen durante el verano, como por ejemplo el sorgo, el maíz, tienen otro sistema digamos, dentro de la fotosíntesis tienen una variante por la cual esas especies tienen un primer producto que es una cadena carbonada de 4 carbonos. De ahí viene la diferencia entre especies carbono 3 y carbono 4. En la región pampeana, las especies carbono 3 se comportan creciendo en otoño, invierno y primavera. Y las carbono 4 van a crecer primavera, verano, otoño. ¿Sí? Después tenemos el tercer modelo de precipitaciones, el régimen mediterráneo, que tiene una estación seca durante el verano. Esto es lo que ocurre en Europa, en el sur de Europa, en la zona mediterránea, donde el verano es muy, muy cálido y completamente seco, y las lluvias son durante el invierno. ¿Sí? Cuando nosotros vamos ahora a abordar el tema de región pampeana, vamos a tener el régimen isohídrico, con lo cual vamos a tener estas precipitaciones distribuidas a lo largo del año, y vamos a tener la suerte de contar con especies en el pastizal que son C3 y C4. En el régimen mediterráneo, con las lluvias en invierno, las precipitaciones van a condicionar el crecimiento de especies que son más bien carbono 3, ¿sí? Y en el régimen monzónico, especies que tienden a ser en su mayoría carbono 4. Nosotros tenemos régimen mediterráneo en Patagonia. En alguna zona de la Patagonia, las precipitaciones son en invierno mayoritariamente, y en muchos casos las precipitaciones son como nieve. Recuerden que la precipitación climatológicamente es el aporte de agua al ecosistema, y esto puede ser como agua, que es lo más conocido, pero también puede ser como nieve, como granizo, como condensación de humedad, y el rocío también hace aporte de humedad al ecosistema. Para entender un poco cómo funcionan los pastizales, tenemos que conocer cómo es el flujo de energía que moviliza todo este ecosistema, partiendo de energía lumínica. Esto también se conoce como cadena trófica, es decir, cómo se enlazan los eslabones de energía a lo largo de todo el ciclo. Y tenemos que el primer productor son las plantas, que a través de la fotosíntesis van a transformar energía lumínica en energía química, y van a generar biomasa vegetal. Los primeros consumidores de esa biomasa vegetal son los herbívoros, ¿sí? Son los productores secundarios. Esos herbívoros van a transformar biomasa vegetal en biomasa animal, y esa biomasa animal va a ser aprovechada por los carnívoros o consumidores. Estamos hablando en un ecosistema absolutamente natural. Imagínense las sabanas africanas, donde tenemos herbívoros, tenemos carnívoros. Estos carnívoros o consumidores van a aprovechar esa biomasa animal
y sería el último eslabón, digamos, en este ciclo de estos tres grandes componentes. Pero no hay que menospreciar lo que sigue en esta cadena y que es fundamental, que son los carroñeros y degradadores. Es un gran componente que permite que todos los desechos vegetales, las heces y los cadáveres de los herbívoros y las heces y los cadáveres de los carnívoros son degradados y reintegrados al suelo, al ecosistema, y ahí con una componente de insectos, bacterias, levaduras, hongos, y lombrices, escarabajos, todo eso va a pasar a mineralizar todos estos productos y ponerlos nuevamente disponibles para que las plantas los puedan retomar y reutilizar en esta cadena de energía o cadena trófica, que circula la energía solar y sus componentes. Por eso es tan importante, hoy en día se sabe y se conoce muy bien estos procesos, que el manejo de pastizales que uno hace cuando produce carne o produce leche, o produce lana o fibra animal, tiene que tener dentro de ese ecosistema mucho cuidado de cómo haces el manejo y qué cosas utiliza para no dañar particularmente este eslabón, porque es una verdadera reconvertidora de desechos en minerales y productos que va a reutilizar las plantas, ¿no? Si yo destruyo esto con el manejo o el mal uso de productos químicos, o sobrefertilizo y genero desequilibrios, y rompo esto, bueno, empiezo a tener problemas de recomposición de este circuito. Bueno, y vamos a pasar a la región pampeana y sus subregiones. Este mapa que ven acá es un mapa desarrollado por el ingeniero Soriano. Nosotros vamos a dejar de lado esta parte de Uruguay y sur de Brasil, que está compuesto también en la gran región pampeana rioplatense, como así se la llama, y vamos a abocarnos a lo que tiene que ver con nuestro territorio, en donde vamos a tener 6 subregiones. Tenemos acá en la porción sur, lo que sería la zona Mar del Plata, Bahía Blanca, llamado Pampa Austral. Tenemos la gran zona de la cuenca del Salado, depresión del Salado, que está surcada por los ríos San Borombón y Río Salado. Después tenemos la Pampa Oriental o Pampa Interior, también llamada. La Pampa Arenosa, que está acá en el oeste, en el límite con el Caldenal, abarcando una porción de la Pampa, de la provincia de La Pampa, algo del sur de Córdoba y San Luis, que son suelos ondulados por antiguos médanos eólicos y es una zona con suelos arenosos. Después vamos a tener la Pampa Ondulada, que es la zona cerealera por excelencia de Argentina, también llamada zona núcleo, cuyo epicentro es Pergamino, para que lo ubiquen. Y por último tenemos la Pampa Mesopotámica, que corresponde al centro-sur de la provincia de Entre Ríos, separado de esta parte por lo que llamamos la zona del delta y predelta del Paraná, que es una zona diferente. Esto es un humedal que separa lo que es la Pampa Mesopotámica de la Pampa Ondulada. La Pampa Deprimida o Cuenca del Salado es una zona muy importante dentro de la provincia de Buenos Aires y dentro de lo que es nuestro país en lo que hace a la producción de carne. Tiene aproximadamente unos 9 millones de hectáreas y se caracteriza por ser una zona típicamente ganadera de cría. Ahora vamos a ver el porqué. Primero vamos a aclarar que la mención del vocablo pampa tiene que ver
con una palabra que en lengua quechua significa una llanura o paisaje llano, que no presenta árboles. ¿Sí? Ese es el significado de la palabra pampa. Ahí tienen una imagen típico de bueno, lo que es llanura pampeana, ¿sí? En depresión del Salado. El clima de esta subregión es un clima templado de temperaturas muy moderadas, con inviernos que, si bien presentan heladas, no son inviernos extremos, ¿no? Tenemos algunos días con heladas de temperatura bajo cero, pero en general, si uno observa los climas que tenemos en nuestro país, están esas temperaturas bastante alejadas de las que hacen, por ejemplo, en Santa Cruz o Tierra del Fuego o Chubut, en la Patagonia, que son inviernos mucho más crudos. El bioma es un bioma pastizal que está dominado por especies, ese pastizal está dominado por especies gramíneas o poáceas, de los grupos tanto carbono 3 como carbono 4 y otras herbáceas que acompañan a estos pastos, que me está apareciendo un cartel que no sé si se suspendió. Ahí está. Bueno, el régimen de lluvias que vamos a encontrar acá en la cuenca del Salado, en la depresión del Salado, es un régimen ISO-I, es decir, que no vamos a tener estación seca, y sí tenemos un gradiente, como en toda la región pampeana, de precipitaciones, que vamos a encontrar que las mayores lluvias se producen al este, hacia la bahía de San Borombón, hacia la costa, donde ahí tenemos precipitaciones que van de los 1000 a los 1100 milímetros, y que van decreciendo a medida que nos vamos hacia el oeste y hacia el sudoeste, llegando a una isohieta de 700 milímetros aproximadamente en la zona que menos lluvia tenemos. Para ubicarse geográficamente es alrededor de la depresión de la Prida. Acá lo que vamos a observar es cómo es el ciclo de crecimiento de ese pastizal separado por los dos grupos de especies de pastos que tenemos, tanto C3 como las C4. Podemos observar en azul las especies C3 que tienen un inicio importante en la primavera, haciendo su máxima producción hacia el mes de fines de octubre, noviembre, a partir de lo cual decrece por las temperaturas, y las altas temperaturas hacen que estas especies no puedan producir, se va disminuyendo. Hay especies que tienen latencia estival directamente, y las que crecen poco, y vuelven a repuntar en el otoño, donde hacen otro pico de crecimiento menor que el de primavera, y después tienen, por efecto de las bajas temperaturas, un reposo invernal, que es lo que nosotros llamamos en forrajes el bache forrajero de invierno. Si en el invierno uno observa que el pasto crece poco o muy poco, de manera muy lenta. Esto es fácil de comprobar los que tengan jardín o fondo, y verán que la frecuencia de corte del pasto en el invierno decrece muchísimo, ¿no? No hay crecimiento. Esto es por efecto de las temperaturas. Mientras que las especies de verano, las C4, van a tener un inicio de crecimiento importante en la primavera, a medida que aumentan las temperaturas, van a hacer un pico hacia diciembre, enero, a partir de lo cual comienzan a decrecer en su ciclo de crecimiento, y con los primeros fríos, con las primeras bajas de temperatura, entran en reposo, ¿sí? Siempre recuerden que todos los procesos metabólicos de estas plantas son procesos bioquímicos, y que esos procesos bioquímicos siempre están regulados por las temperaturas. Las temperaturas bajas frenan los procesos, y las temperaturas en aumento incentivan esos procesos. Como referencia a esto, si yo quiero conservar un alimento y bajar sus procesos bioquímicos que la llevan hacia la putrefacción, la coloco en ambiente frío.
en la heladera o en un freezer. Lo que hago es tratar de que los procesos bioquímicos sean lo más lento posible para conservar eso. En el caso de nuestras plantas, los fríos lo que van a hacer es frenar o retardar esos procesos, se van a lentificar, y a medida que las temperaturas aumentan, esos procesos se estimulan y se desarrollan en su plenitud. Por supuesto que no les voy a hablar de la parte fisiológica, pero los sistemas fotosintéticos de estos dos grupos, si bien las dos especies hacen fotosíntesis, las especies C4 están mucho más adaptadas para funcionar con altas temperaturas y con calor que la C4, que la C3, ¿sí? Esto quiere decir que con temperaturas un poco elevadas, la C3 tiene que, por ejemplo, cerrar los estomas, no ingresa dióxido de carbono, entonces retarda los procesos de fotosíntesis. Mientras que las C4 están preparadas para esos ambientes cálidos porque coevolucionaron en ambientes cálidos. Y las C3 coevolucionaron en ambientes más templados, no tan cálidos, ¿sí? Y ahí estas dos diferencias en los procesos metabólicos. Bueno, los pastizales de nuestra región pampeana, en general, son de una gran riqueza florística, de muchísima biodiversidad. De hecho, hay registradas e identificadas más de 370 especies diferentes de estos pastos, ¿sí? Una gran riqueza florística, que con el uso particularmente ganadero y por mal manejo de estos pastizales, muchas de estas especies con el tiempo van perdiéndose, se van extinguiendo. También teníamos, porque ahora está bastante extinguida en general en los campos, una riqueza de fauna. Particularmente se mantienen todavía muchas de las aves originarias, pero en cuanto a los mamíferos, como el ciervo de los pantanos y el venado de las pampas, son especies que han prácticamente desaparecido de nuestros campos. Es muy raro, salvo en la bahía de San Borombón, que hay una reserva donde tenemos venado de las pampas, y en algunas de las reservas del predelta, donde todavía se conservan o aparecen ciervos de los pantanos, estos dos mamíferos es bastante difíciles de encontrar. Lo mismo va a ocurrir con los carniceros, ¿no? Hay varios gatos llamados de monte, gatos silvestres, que están prácticamente extinguidos, zorros, ¿no? Pero bueno, todo eso tiene que ver también con la conservación de la biodiversidad en los sistemas productivos. Pasamos ahora a la actividad ganadera. La principal actividad pecuaria en la cuenca del Salado es la cría vacuna, ¿sí? La cría vacuna en sistemas pastoriles a cielo abierto, como hablamos nosotros. Cielo abierto significa que por las temperaturas y el clima que tenemos en el invierno, nuestros animales permanecen todo el año a cielo abierto, es decir, no tenemos necesidades de estabularlos durante el invierno, como ocurre en otros países del mundo, donde la llegada del invierno y las nevadas hacen que los animales tengan que permanecer 2, 3, 4 o 5 meses en establos y ser alimentados de manera artificial, ¿no? Es decir, con pastoreo mecánico y suplementos. Nuestra cuenca del Salado está considerada como la principal zona de cría del país. Produce alrededor de 2 millones a 2 millones y medio de terneros por año, y el ternero es la materia prima de la cadena cárnica que nosotros tenemos. ¿Sí? La materia prima para producir carne que después va a ser consumida internamente o exportada, comienza con la producción de terneros, y eso se origina en esta zona de cría de la cuenca del Salado. También vamos a tener otra actividad ganadera muy importante, que son los tambos, la producción de leche. En cuanto al stock ganadero, las informaciones de los últimos años hablan de que tenemos alrededor de 7 millones y medio a 8 millones de vacunos. Ahí se incluyen tanto los vacunos de la actividad ganadera de cría como los vacunos que tenemos en los tambos.
En general, el tipo de animal que usamos para cría vacuna son razas británicas o sus cruzas, particularmente el Angus, tanto negro como colorado, el Hereford, y sus cruzas, que da origen a estos animales tipo caretas. En cuanto a los tambos, la lechería también es una lechería pastoril, ¿sí? Sin estabulación de los animales durante el invierno, y le llamamos pastoril porque está hecha en base particularmente a pasturas y verdeos que son cosechados con el pastoreo animal, y reservas como rollos y silajes y granos que van a complementar la dieta de estos animales lecheros. Hasta acá el panorama general y ahora nos vamos a ubicar en lo que son las comunidades que tenemos en el pastizal. Ahora vamos a hablar de pastizal natural. Antes de entrar en esto, si hay hasta acá algún comentario, consulta, pregunta, duda, mientras tanto me dan tiempo a tomarme un mate. ¿Algún comentario, pregunta? Carlos, yo te quería avisar que se te apagó el video. No sé si lo apagaste a propósito por la Sí, sí, actividad. sí. O... No, 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 no se apagó, ¿o sí? ¿Se ve? No, pero no, él no sale. la cámara me decís. Sí, tal cual. No, la cámara la apagué porque me empezó a aparecer un cartel del Zoom que no entendía muy bien qué decía, pero decía algo del video. Por eso lo apagué, digo, a ver si era algo como que se cortaba o no se veía. No. No. Yo te avisaba por las dudas, por si no te habías dado cuenta. No, Yo está tengo bien. una duda. Sí, por favor, decime. Se habló en un momento, comentó la pérdida tanto de flora y fauna que está viendo progresivamente, o aunque sea la autóctona, y Sí, se mencionó a dos animales, como que nada, para justamente demostrar esto de la flora y fauna. A nivel flora, sí. más o menos se tiene un dato, alguna idea de hasta qué punto la llanura pampeana conserva lo autóctono real de la llanura pampeana. No, el paisaje que se supone que existió a la llegada, estamos hablando de la llegada primero de los pobladores de pueblos originarios que fueron probablemente los querandíes y otras tribus que transitaron estas llanuras. Y hay algunas descripciones de lo que fue esa vegetación por algunos viajeros. Excursión a los indios ranqueles, hay algunos libros que relatan la visión de los, digamos, de los exploradores o de los viajeros que marcan que esto eran pastizales muy altos. Probablemente la cortadera era una especie que hoy se la puede ver que abunda en algunos campos. Pero hay muchas de las especies que vinieron con la colonización europea que empezaron a dominar, ¿no? Y a cambiar la fisonomía. Otra cosa que se sabe es que los incendios naturales eran modeladores de esta vegetación. Nosotros, a diferencia de lo que ocurre o que ocurrió en las praderas de Estados Unidos y Canadá, que la modelación fue por grandes herbívoros, como son los bisontes, los mal llamados búfalos, que tenían ellos manadas tremendas de búfalos y que la herbivoría de esos búfalos fue modelando esas praderas. En el caso de la región pampeana, nosotros no tuvimos grandes herbívoros, tuvimos estos cérvidos, como son particularmente el venado de las Pampas, que es un cérvido pequeño, no sé si lo han visto o han tenido oportunidad de verlo en vivo, en alguna imagen, es un animalito relativamente chico, y se supone que el fuego fue un modelador de estos pastizales. Pero justamente en esta imagen que ahora tiene la pantalla, observen que ustedes saben qué planta es esa que está ahí gris, media grisácea azulada, que es primer plano. No. Fíjense Perdón, Alberto. acá, fíjense la inflorescencia que tiene. Estos son cardos, ¿sí? ¿Conocen los cardos? Sí. Sí.
Sí, Bueno, pensé que era más complicado, yo iba a decir no, cardo, no, no. pero... No, cardos. Ustedes van a ver que los potreros de buena fertilidad se llena de cardos. Ustedes los dejan, digamos, dejan de elaborar y se llena de cardos, ¿o no? Sí, acá en Guernica, enfrente, en el lugar este que se conserva dentro de todo, que es la trocha, donde pasaba antes el tren, está lleno de Lleno cardo. de cardos. Bueno, ¿el cardo es nativa o exótica? El paisano se borda flores de cardo en el pañuelo, se usa en este, en muchos cuadros y pinturas gauchescas. El cardo es europeo, es asiático europeo, vino con la colonización, pero lo tenemos incorporado como una especie nativa. Y así hay varias más que han empezado, o sea, han encontrado un lugar en el cual se han adaptado. Entonces, cuando uno analiza pastizales, ve que hay un porcentaje, capaz que el 20, el 30% de las plantas que tenemos son exóticas que se han naturalizado. ¿Qué forrajeras conocen del pastizal natural? Ustedes puedan identificar que son buenas forrajeras. Raigrás anual, ¿conocen? Sí, pero la verdad no sé diferenciar entre cuál es nativa y cuál es exótica. Sé que, por ejemplo, el sorgo alepo, si no me equivoco, es exótico. Sorgo alevo es exótica. El trébol blanco es exótico. Y hay varias más. Entonces, a medida que digamos, el hombre, digamos, los pueblos originarios no trajeron, digamos, exóticas, porque no llegaron. Pero cuando vino la colonización con las semillas de cereales y con los animales, empezaron a aparecer un montón de plantas que se adaptaron. Esas plantas venían de las llanuras europeas y algunas tienen climas similares, no suelos similares, pero se adaptaron y colonizaron y hoy las tenemos, pero incorporadas como si fueran nativas, y no lo son. Así que ahí hay en el caso de plantas un importante impacto. Y después, bueno, por supuesto, la fauna, que también cumple un rol importante en el ecosistema, particularmente los pájaros y los insectos, que son los mejores polinizadores que tenemos, con muchas de las prácticas agrícola-ganaderas que nosotros hacemos, hoy en día se sabe, hace 30 o 40 años a esto no se le prestaba mayor atención, se han ido perdiendo, ¿no? Y eso hace que, bueno, el ecosistema hoy en día no está, digamos, en un buen porcentaje de lo que fue originalmente. Primero por la intromisión, digamos, de estas especies exóticas. Segundo, que no tuvimos grandes herbívoros pastoreando estos pastizales. Los pajonales que abundaban en la época que yo les digo, fines del siglo XVIII, que hay relatos de algunos viajeros y algunos otros testimonios de viajeros de principio del siglo XIX y mediados del siglo XIX, hablan de, por ejemplo, unos lugares que eran prácticamente imposibles de transitar por la abundancia de cardo que superaban al jinete en la cabalgadura, ¿no? del desarrollo que tenía. Y está hablando de especies exóticas ya en el siglo XIX. Y después, obviamente, el pastoreo, el uso animal de hacienda y la agricultura también hicieron que muchos de los incendios, que es un pulsador biológico de algunos ecosistemas, del pastizal es uno, dejó de producirse. Entonces, esa supresión de fuego probablemente también generó un impacto sobre la biodiversidad, ¿no? Hay distintos trabajos que hablan de esto, ¿no? De que, bueno, eso genera también un cambio. Cambiamos el uso, es decir, el pastizal natural está siendo pastoreado de una manera que en un ecosistema natural no ocurriría, así que no tenemos realmente muy en claro cómo era originalmente, y lo que tenemos hoy sí sabemos que no es lo que había originalmente. Esa es un poco la conclusión que hay. Y más por la cantidad de especies exóticas que están compitiendo con lo que eran nativas, no naturales. Algunas para bien, porque digamos, todos quieren tener
en un pastizal natural tener raigrasa anual y trébol blanco, son dos forrajeras espectaculares, pero bueno, le están compitiendo a otras que teníamos nativas, ¿no? Así que esa es un poco la historia. Sí se sabe que estas planicies de la región pampeana, y hablo en general, eran azotadas cada tanto por sequías extremas, sequías muy extremas, están registradas en algunos libros que llevaba el Cabildo de Buenos Aires hacia 1800, y se sabe que unas sequías tremendas, donde el río Salado se podía cruzar caminando, se lo vadeaba caminando por la falta de agua. También que hubo incendios de pastizales, y también que hubo inundaciones tremendas, o sea que el ecosistema, y particularmente la cuenca del Salado, es un ecosistema que convive históricamente con ciclos de sequía y de inundación. Y que tanto la sequía como la inundación son dos disturbios naturales que modelan a los ecosistemas. Probablemente en una inundación muchas de estas especies exóticas no adaptadas desaparecen, pero nadie va a decir, bueno, es bueno que se me inunde el campo, porque realmente el daño económico es enorme. Pero para el ecosistema a veces es como una remediación de alguna situación. Lo mismo cuando ocurren los incendios, ¿no? Hay plantas que bueno, los incendios la favorecen para que se activen sus semillas o rebroten. Ahí ya nos metemos mucho en la parte de ecología, ¿sí? Que me encanta, pero digamos, vamos, no sé si... ¿Cómo? Perdón. No te escucho. No sé quién preguntó algo, no escuché bien si hizo una pregunta. Activado el teléfono, el micrófono sin querer. Ah, bueno. Pero más o menos ese es el panorama que hoy conocemos respecto a la historia de la región pampeana. Bueno, si no hay otra pregunta o comentario, pasamos a las comunidades. Nosotros dijimos que los dos principales factores que van a modelar un ecosistema o un bioma son el clima y el suelo. El clima ya lo definimos y es más o menos uniforme, dijimos que es templado para toda la región, que tiene inviernos moderados, tiene heladas pero moderados, llueve entre los 1100 y los 700 milímetros, con lo cual podemos hablar de ambientes que son relativamente húmedos, y lo que nos va a modificar la vegetación del lugar no va a ser el clima acá, porque el clima es parejo, sino que va a ser el tipo de suelos y la topografía. Entonces, si nosotros dibujamos un esquema como el que está acá en este cuadro, donde ponemos que una variable que afecta al ecosistema es el hidromorfismo, y llamamos hidromorfismo al grado de anegamiento que puede sufrir el terreno, el ambiente, donde ponemos que en la zona más elevada, que la llamamos loma, prácticamente no recibe anegamiento, salvo una inundación extraordinaria, y los bajos, que sí reciben mucho anegamiento prácticamente todos los años, sería la variable hidromorfismo, asociada a lo que es el anegamiento por lluvias. Y acá abajo, la presencia de salinidad en el suelo o en el perfil, lugares donde no tenemos presencia de salinidad a lugares que sí tenemos mucha presencia de salinidad, ¿sí? Y así lo vamos a definir, que las comunidades que presenta el pastizal natural de la Cuenca del Salado son estas cuatro. La zona topográficamente más alta, que no tiene hidromorfismo, es decir, no recibe anegamiento normalmente, y que tampoco tiene presencia de sales en su perfil, que es la zona más alta, le llamamos loma, ahí vamos a encontrar los suelos más ricos, más fértiles, con mayor materia orgánica, mejor capacidad de utilización agrícola, donde vamos a poder hacer verdeos y
cosecha de cereales, es la comunidad. Y después de ahí, para dejar la B en el medio, nos vamos a las zonas más bajas. Las zonas más bajas son las zonas deprimidas que reciben prácticamente anegamiento todos los años de acuerdo a las precipitaciones. Las zonas bajas, anegadizas, que a veces pueden ser lagunas permanentes o semipermanentes, vamos a llamar bajo dulce o comunidad C, estaría acá, y los bajos que reciben anegamiento, que tienen suelos más salinos, alcalinos, con mala calidad de suelo, porque son generalmente barros blancos, arcillosos, le llamamos bajo salino o bajo de pelo de chancho, comunidades. En el medio de estas tres comunidades aparece lo que llamamos media loma. ¿Qué es la media loma? Son aquellos suelos que tienen una transición entre una comunidad de loma y los bajos. Pueden ser hacia una transición hacia bajos salinos o una transición hacia bajos dulces. Y es lo que llamamos media loma, que son suelos relativamente buenos, tienen un poco menos de cobertura que la loma, pero según la proximidad a alguna de esas otras dos comunidades, hace que sea más o menos fértil su capacidad de producir pastizal o forraje o ser cultivado, ¿sí? Este es el esquema clásico de interpretar estas 4 comunidades de la cuenca del Salado. Acá lo vamos a traducir a lo que es la parte edafológica, lo que es la parte de suelos. En la loma encontramos argidoles y apludoles. Yo no sé si ustedes manejan estos nombres, pero los vamos a obviar. Les va a quedar la clase y el power para que lo tengan. Pero esto es un clásico que se ve en edafología y en forrajes, donde tenemos los mejores suelos con mayor contenido de materia orgánica y mayor fertilidad están en la loma. De hecho, son los lugares donde ustedes van a ver en general los cultivos de cosecha o cultivos forrajeros como praderas y verdeos de invierno o de verano. Esa transición hacia los bajos da una media loma, donde tiene un horizonte, digamos, superior fértil, pero ya no tan fértil como la loma, tiene algunas limitaciones, y donde empieza a tener una interacción con los suelos de los bajos, ¿no? Particularmente de estos bajos salinos, ¿sí? La media loma pueden ser de una pendiente más abrupta o menos abrupta, a veces son que se les llama medialomas tendidas o bajos tendidos, sin ser anegadizos, pero tienden a retener agua en superficie porque la pendiente es muy pobre en drenar el agua, en escurrir el agua. Después tenemos los bajos salinos, que son los también llamados barros blancos, por el predominio de arcillas con muy baja cobertura. De hecho, en años con sequía se habla de que tienen una pseudoestepa porque la cobertura baja del 50%, y donde las especies dominantes son los pelos de chancho, ¿no? El género Dísticus, acompañado de otras, que son plantas alomórficas, ¿no? Alomórficas significa que tienen afinidad por la salinidad, pueden prosperar en ambientes con suelos salinos, alcalinos. Y por último, tenemos los bajos dulces, que son bajos cuyos suelos no permiten hacer ningún tipo de labor agrícola. En algunos casos pueden tener una presencia de agua, un ojo de agua casi permanente. A veces podemos encontrar duraznillo blanco en ese bajo, pero productivamente pueden producir tanto forraje en cantidad y en calidad como una loma, ¿sí? El bajo dulce. Particularmente el bajo dulce es una comunidad de uso en verano. Da muy buena calidad de pasto y cantidad de forraje. Pero la ventaja es que sería muy encharcable el bajo dulce. El bajo dulce es, sí, tiene, es decir, con estas últimas lluvias ustedes van a observar en los bajos que están con agua, ¿sí? Retiene el agua. La diferencia del bajo dulce con el salino es que el bajo dulce tiene otra estructura de suelo, no tiene salinidad ni alcalinidad, y que está
cubierto en un 80, puede ser hasta un 100% con especies que son hidrófilas, le llamamos nosotros, que es decir, plantas que son palustres. Planta palustre significa una planta que está arraigada al suelo y que tolera el encharcamiento, ¿sí? De hecho, hay una de las buenas forrajeras de estos bajos, es una planta que es una oriza, es decir, es una pariente del arroz, ¿no? La alercia, el arrocillo que se le dice. Pero claro, tienen una gran capacidad de producir biomasa forrajera y de muy buena calidad. La diferencia con el bajo salino es que el bajo salino es un ambiente hostil para, las plantas no adaptadas por la presencia de sal, la presencia de un suelo arcilloso que hace que el agua, por más que uno ve el suelo anegado, las partículas de las arcillas son muy chicas y con la humedad se expanden y el suelo prácticamente se sella. Son esos suelos que cuando se secan ustedes en superficie los ven cuarteados, como que se raja el suelo en superficie. Eso es por el producto de las arcillas. O sea, la arcilla cuando se humedece, expande las partículas y se cierra. Piensen que el suelo, este es otro concepto, el suelo es un ecosistema en sí mismo, es decir, es un organismo vivo el suelo, es un ecosistema, está lleno de vida, de actividad microbiana, bacteriana, de lombrices, de insectos. Necesita que haya circulación de aire en los microporos y macroporos y circulación de agua. Lo que ocurre donde hay arcillas, que como esas partículas que son muy chiquititas, al mojarse se hidratan y se expanden y triplican o cuadruplican su tamaño, prácticamente el suelo queda sellado, no hay aire ni hay circulación de agua. El agua, las moléculas de agua quedan fuertemente atrapadas y aunque parezca mentira en un suelo que está inundado, la planta necesita hacer una gran presión osmótica para obtener el agua, para sacarla de esos lugares donde está retenida, ¿sí? Porque no circula el agua. Esa es una de las grandes diferencias entre los dos bajos, ¿sí? ¿Y el duraznillo blanco no es tóxico? El duraznillo blanco es una planta tóxica para el ganado. Sí, ahora cuando veamos los bajos vamos a hablar del duraznillo. Se usa también como indicadora, ¿no? Donde yo tengo duraznillo estoy en presencia de un bajo dulce, sin duda. Como donde estoy en presencia de pelo de chancho estoy en un bajo salino. No sé si ustedes llegan a identificarla, después vamos a ver algunas imágenes de las plantas que nosotros llamamos especies claves para identificar las comunidades. Esto después sería lindo si lo consideran oportuno las autoridades. Algún día podemos hacer una salida a campo, digamos, a recorrer alguna de estos campos que tengan las 4 comunidades, una recorrida para identificarlos, digamos, visualmente, ¿no? A campo, que sería lo ideal para complementar una clase. ¿Sí? No sé si alguien preguntó algo. No, creo que no, prendí el micrófono si querés. Bueno, una de las recomendaciones para el uso racional de estos pastizales es tratar de aprovecharlos en pastoreo por ambientes, siempre y cuando ese ambiente predomine en un potrero, ¿no? Vamos a suponer que un potrero esté dominado por bajo dulce, va a haber otras comunidades mezcladas, en poca proporción, entonces se dice que la matriz forrajera del potrero responde a un bajo dulce. Entonces yo debería aprovechar ese potrero en el mejor momento forrajero de esa comunidad. El caso de bajo dulce es verano. No quiere decir que no lo puedo usar en otra época del año, de hecho si tengo necesidad lo voy a aprovechar, pero tratar de aprovechar cada ambiente en su mejor momento. Eso se llama uso por ambiente. Y si Bueno, tengo, sí. y si tengo un campo muy overo, ¿qué debería seccionarlo? Y está, bueno, la matriz de campo overo es la matriz de la cuenca del Salado. La cuenca del Salado predominan los campos overos, ¿sí? Lo que ocurre es que a veces la matriz
un potrero, encontramos con que predomina el bajo de pelo de chancho. Lo ideal sería, ya acá nos metemos en manejo de pastizal, pero lo ideal sería poder delimitar el espacio con alambrado eléctrico para hacer un sistema de manejo rotativo intensivo. Eso sería lo ideal. Comerlo por ambiente. Porque cuando uno tiene un potrero overo que tiene loma, tiene media loma y tiene bajos, si yo los dejo elegir a los animales obviamente van a ir a comer lo mejor, lo que más les gusta. Probablemente el bajo de pelo chancho no lo toque, salvo que no tengan más que comer. Y ahí empieza el problema del sobrepastoreo. ¿Ustedes saben a qué se le llama sobrepastoreo? ¿Alguno me puede decir qué es sobrepastoreo, el concepto? Cuando los Cuando un animales animal pastea más de en una zona y no crece el pasto en ningún lugar. Perdón, no te escuché disculpa. bien. ¿Cómo? Sobrepastoreo es cuando un ganado pastorea en Sí. una zona demasiado y el pasto no vuelve a crecer de la misma forma, crece más débil. ¿Qué es demasiado? Que usa ¿Muy el mismo lugar abajo? sin dejar que se recupere el pasto. Perfecto. Tiene que ver con la frecuencia con la cual pastorea una planta. ¿Por qué? Si yo hago una defoliación, lo pastoreo, por ejemplo, poner de ejemplo una pastura que tenga, no sé, fetuca o cebadilla con alfalfa. Y la como en un día hasta abajo, casi hasta el ras, ¿sí? Y retiro los animales. Esas plantas recibieron una defoliación intensa que se llama, porque me comí prácticamente todo, lo que había forrajera posible de comer, y saqué los animales. Todo eso lo hice en un día o dos. ¿Qué va a ocurrir? Esas plantas van a tener un mecanismo de rebrote que va a hacer que todo lo que tienen acumulado de reserva en sus raíces lo van a poner a disposición de las yemas de renuevo y va a comenzar a rebrotar y probablemente, según la estación del año, en 30, 40 o 90 días, si es invierno, va a estar otra vez en condiciones de ser pastoreada. Ahí yo lo único que hice es un pastoreo intenso, pero yo no sobrepastoreé. Pero si yo dejo los animales comiendo en ese lugar y esas plantas, por ejemplo, pongamos de ejemplo la alfalfa o una cebadilla, que la comieron y la dejan 4 o 5 días, empieza a rebrotar esa planta y vuelven los animales a comerla, en esos 4 o 5 días gastó una parte de reservas en volver a formar hojas para generar fotosíntesis y recuperarse. Y yo la volví a comer. Y la dejo, otros 4 o 5 días aparecen de vuelta los mismos animales. Es lo que pasa en el pastoreo continuo, la vuelven a comer. ¿Qué va a ocurrir? Va a llegar un punto en que las reservas de la planta se van agotando, como se le va agotando la reserva que están en la base de los tallos o en la base de la, en el caso de la alfalfa, en las yemas de la corona, se le empiezan a agotar. La planta cada vez tiene menos, digamos, combustible para generar rebrote y material fotosintético nuevo que le permita recuperarse. Llega un punto en que esa reserva se le extingue, la planta se debilita, tiene que empezar a achicar sus raíces y desaparece. Así se extinguen, digamos, las especies que nosotros llamamos clave, que son las más preferidas por el animal. Al lado capaz que hay una flechilla que el animal no la toca. ¿Por qué? Porque a él le gusta comer eso, la que es más sabrosa, más nutritiva. Entonces, el concepto de sobrepastoreo es la reutilización frecuente de plantas sin permitirle que recupere sus reservas. Eso es sobrepastoreo. Y capaz que no está comida tan abajo, pero le saco tanta biomasa y biomasa verde, que es la parte fotosintética, que le voy agotando sus reservas hasta que la hago desaparecer. ¿Se entiende? El sobrepastoreo es eso. Por eso uno pregona los pastoreos rotativos, es decir, comer intensamente lo que la planta, digamos, forrajera tolera, pero después darle el descanso para que eso pueda recuperar y regenerar todo el sistema radicular y todo el sistema aéreo, generando plantas que sean forrajeramente muy productivas, con sus descansos adecuados. Cuando yo no hago eso, estoy haciendo sobrepastoreo, ¿sí? A eso se refiere el sobreuso. No tanto a la altura a la que como.
Si ustedes observan una planta forrajera, el animal no es que come toda la planta, primero va a despuntar, es decir, va a comer las partes más tiernas de la planta, vamos a suponer en una alfalfa o en una cebadilla, en un ryegrass, va a despuntar las plantas. A medida que baja en altura, aumenta el porcentaje de lignina, están las partes más viejas y con mayor contenido de fibra. Entonces va a buscar comer siempre la parte más nutritiva. Pero bueno, si el pastoreo sigue, va a terminar comiendo todo. Bueno, más o menos se entendió que es sobre pastoreo. Sí, 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 perfecto. clarito. Bien. Bueno, hay una formulita que yo le atribuyo al ingeniero Osvaldo Salas, pero nunca la pude encontrar. En un curso que tomé me la dio él y se la atribuyo a él, pero nunca encontré realmente el autor. Pero hay una forma de calcular, esto es por si les toca ir a alguna otra región del país que ustedes no conocen, porque no han estado ahí, no han tenido mucha idea de qué pasa en esos pastizales, pero uno puede llegar a calcular una estimación multiplicando la precipitación anual promedio del lugar por 5, menos un coeficiente que es 2,70, y eso da aproximadamente los kilos de materia seca por hectárea por año de ese pastizal que puedo llegar a producir. En pastizal natural, siempre acuérdense que del total de lo producido, lo realmente habitable, en general, a eso se le llama el factor de uso del pastizal, es el 50%. ¿Sí? Esto está calculado, por ejemplo, para los llanos de La Rioja, donde llueven 300 milímetros al año. Y son a las comunidades, y acá ahora vamos a empezar con una de las zonas más ricas de estos pastizales, que son las lomas, ¿no? Es decir, los campos con lomas tienen una capacidad forrajera importante, porque ahí vamos a encontrar muy buenas especies nativas y naturalizadas. Tiene una alta cobertura, del 80 al 100% de cobertura. Las especies indicadoras de suelos fértiles, profundos, sin anegamiento y sin salinidad son los cardos. Estas plantas exóticas naturalizadas que ya se incorporaron a nuestro folclore gauchesco y paisajístico, los cardos son indicadoras de suelos fértiles, bien drenados, sin anegamiento, sin salinidad, aptos para la agricultura. Si ustedes van a ver potreros llenos de cardo, eso les está indicando que ese es un muy buen suelo. Son estos suelos negros, materia orgánica. Con 500 a 600 promedio hacia arriba. Ya en zonas más semiáridas no prosperan los cardos. Pero son parte de nuestros pastizales. En cuanto a lo que es la producción de forragimasa, en las lomas vamos a obtener valores que andan en los 7.000, 8.000 kilos. En algunos casos puede haber algunos potreros que puedan producir un poco más, y como mínimo andan en los 5.000, 6.000 kilos de materia seca por hectárea por año. Acá tiene una imagen típica de una loma. Entonces ahí en cercanías de Chascomús. Acá otra imagen de una loma. Fíjense la densidad de forragimasa, ¿no? de biomasa de pastos que tenemos con algunos cardos. Y bueno, las principales especies o más conocidas, hay muchas, pero las más conocidas que podemos encontrar son la cebadilla, que es una nativa, el ryegrass anual, que se ha naturalizado, el trébol blanco, que se ha naturalizado, la Botriocloa laguroides, la cola de liebre, que es acá hay C3 y hay C4, ¿no? La cola de liebre es una C4. Las flechillas, que son el género tal vez más abundante, el género estipa, hoy han cambiado los nombres de los géneros, pero en general las denominamos flechillas,
géneros Stipas y antiguamente Piptoquetium. De hecho, los pastizales en los primeros estudios que se hicieron allá por la década del 40 y del 50, se le llamaba al pastizal pampeano flechillares, ¿no? Por el predominio de las flechillas, las estipas. Después, bueno, tenemos brisa, otra especie nativa, la desmia bicolor, la babosita, que es una nativa, y hoy tenemos también naturalizada la festuca. La festuca ha sido una especie introducida como forrajera en pasturas, y bueno, se ha naturalizado, la encontramos en banquinas, en potreros, en los bordos de los caminos, y es una especie con muy buena capacidad forrajera. Acá tenemos algunas imágenes de algunas de estas especies importantes y a las que tienen la mayor preferencia de pastoreo por parte de los animales, como sería la cebadilla y el regras Se me anual. cortó a mí capaz eso último y me pareció importante, creo. Lo de las especies, o Sí. para atrás. No, eso, las especies. Las especies que nosotros consideramos claves de estas comunidades son aquellas que son más preferidas por el animal, como es la cebadilla, el raigras. La cebadilla es nativa, el raigras es exótico naturalizado. Después, bueno, tenemos las flechillas, las estipas, la cola de liebre, es una especie intermedia muy abundante. La brisa, brisa subaristata, melica, esta es otra, la llamada banderita también que le llaman, la minor, y después tenemos leguminosas exóticas naturalizadas, la mayoría de la alfalfa, que también está ceñido probablemente con las semillas de cereales traídos de Europa, como el trigo, el centeno, la cebada, la avena. O también estos bloquillos, estos frutos han venido en los vellones de, por ejemplo, lanares o en las crines y colas de los caballos, y se han diseminado y se han adaptado y las encontramos poblando nuestros pastizales pampeanos y en otras regiones del país también, ¿no? Los tréboles de carretilla. Esta es nativa, es la babosita, la desmia bicolor, y la festuca esta, bueno, es una forrajera muy abundante hoy en muchas zonas, en los pastizales naturales. Con respecto a las flechillas, Perdón, ¿cómo? con respecto a las flechillas, no importa si Sí. es agresiva o mansa. Sí. No, sí, yo no me voy a detallar, pero debe haber aproximadamente 20 especies de flechillas, pero sí tienen una gran diferencia. Hay flechilla brava, flechilla mansa, la estipa hialina, que es la flechilla mansa, después hay estipa charruana, que es otra abundante, estipa paposa, hay muchas flechillas. En general se las considera un forraje de mediana calidad, no es de las especies claves como el caso del cebadilla o del regras, que tiene una calidad superior. Las flechillas en general tienen más contenido de fibra y de lignina, y eso disminuye particularmente la digestibilidad y la preferencia animal. Y dentro de las flechillas o de las estipas estas, vamos a hablar de la flechilla en general, tienen también un y no son tan consumidas por los animales. Sí, hay una diferencia importante dentro del grupo. Bueno, las lomas son las áreas
cultivo por excelencia, ¿no? Y en general el avance de la agricultura, sobre todo a partir de la siembra directa, ha permitido hacer laboreo para cultivos de cosecha, ¿no? Pueden ser cultivos de cosecha para grano, de oleaginosa, como es el caso de la soja o maíz, ¿sí? O cultivos forrajeros para hacer reservas, como el caso del picado para hacer silaje, ¿eh? O rollos, como el caso de la moa, para hacer henos. Y bueno, en los tambos es fundamental contar con lomas para poder implantar pasturas y verdeos, tanto para pastoreo directo como para confección de reservas. Maíz, importante. Y bueno, esta imagen aérea muestra las consecuencias de las inundaciones periódicas que recibe la cuenca. Es una catástrofe económica y agropecuaria y social por la pérdida de bienes, destrucción de infraestructura y en algunos casos hasta pérdida de vidas humanas. Pero bueno, es el bioma de esta región, estos pastizales de la depresión del Salado, han sido desde miles de años visitados por estas inundaciones, ¿no? Es decir, son parte de uno de los disturbios que afecta a este tipo de pastizales. Por eso también hablamos de una pampa deprimida, porque la capacidad de escorrentía de la depresión del Salado es muy baja, es una llanura plana, muy plana, con muy baja pendiente, lo cual hace que las lluvias torrenciales y excesivas y el desborde de los pocos ríos que tiene, porque tiene dos, el Salado el más importante y el San Borombón, y algunos arroyos temporales, se anegan y eso, bueno, permanece en algunos lugares hasta meses bajo el agua. Sin embargo, cuando el agua se va, el pastizal natural que está adaptado a este tipo de disturbios se renueva, ¿no? Tiene una gran capacidad de resiliencia frente a este tipo de fenómenos. Y probablemente también lo ha tenido frente a los incendios naturales que ocurrían acá. Pasamos a la Media Loma. La Media Loma es esa comunidad intermedia que está entre la loma y los bajos. Acá una imagen de un potrero, donde hay un potrero con loma acá en esta parte, y acá esto sería la Media Loma. Tiene unas características intermedias entre lo que es la loma y los bajos hacia los cuales tiende, con lo cual podemos encontrar algunas especies características de esos lugares, ¿no? Tanto de loma como de bajos. Produce un poco menos forraje que la loma, tiene una cobertura menor, por lo general no es del 100%, es entre el 80% y el 70%. Hay un predominio de flechillar, si uno lo dejara condiciones, digamos, naturales, tiende a predominar las flechillas, el pasto miel. Produce entre 5.000 y 3.000 kilos. Cuando vamos hacia medias lomas de 3.000 kilos, estamos cerca de los bajos salinos. Tiene influencia de salinidad y arcillas en los suelos. Es decir, esa capa superior se va haciendo cada vez más fina, donde está la materia orgánica, y tiende a predominar mayores porcentajes de arcilla y algo de alcalinidad. Eso hace que decrezca la capacidad de producir forraje. Pero en muchos casos también son, las medias lomas son cultivadas, ¿no? Con pasturas o con cultivos de cosecha. Bueno, ahí tenemos las dos especies dominantes, ¿no? El paspalum y las flechillas, y otras que acompañan son el pasto cheto, Chaetotropic elongata, aparece la botrioploa, aparecen muchas más especies carbono 4 que carbono 3 acá en esta comunidad. Empieza a aparecer el lotus también. Lotus es una leguminosa exótica naturalizada, y los tréboles de olor, los melilotus,
que los van a ver arrancando, igual que los medicagos, los tréboles de carretilla, en esta época. Son especies de otoño, invierno, primavera. Es una imagen típica de lo que es la media loma. Hoy aparece una especie como invasora, que es el caraguatá, el eringium, que se ha transformado en algunos campos en un problema. Y otra especie que puede aparecer, que es una tóxica, es el romerillo, el mío o romerillo, que es un baccharis. Acá tienen, bueno, pastomiel, el chetotropic, pasto cheto, el pasto plateado, algunas cebadillas, como la cebadilla peluda, que es una cebadilla chiquita, anual, no produce mucha forragimasa. Hay varias colas de zorro, varias especies del género Cetaria, las llamadas colas de zorro, que no las vamos a encontrar solamente en la media loma, después vamos a ver que aparecen también en los bajos. Acá una imagen del lotus, que es una leguminosa importante por el aporte de proteína que hace, sobre todo en este tipo de ambientes menos fértiles, con su característica flor amarilla, que a veces pueden aparecer algunas flores de esta coloración rojizo o color ladrillo, y flechillas. Después nos vamos hacia lo que es el bajo dulce, acá una imagen de un bajo dulce bastante grande, que en el caso de que encontremos duraznillo blanco, lo vamos a encontrar en la zona más húmeda, por lo general, más anegadiza, el Solanum glaucophyllum, que hoy una alumna, no me acuerdo, no sé el nombre, que me preguntó, no sé si estás ahí. No está. Yo te pregunté si era el tóxico. Sí, duraznillo blanco es una especie tóxica, es una solanácea. Tiene si uno quiebra el tallo o estruja las hojas en los dedos, tiene un olor característico, muy característico. Y es una planta tóxica que actúa no de manera de una intoxicación hepático o con efectos neurológicos como otras tóxicas clásicas, sino que genera un disturbio en el metabolismo del calcio, y lo que produce, el síndrome que produce, se llama el enteque seco. El animal queda entecado, o se le denomina a un animal está entecado. ¿Saben lo que significa entecado? No. No. Entecado se le dice al animal que tiene las características de estar muy parasitado por parásitos gastrointestinales. Ese animal entecado normalmente va a tener el pelo opaco, como hirsuto, arremolinado, va a tener un aspecto en su mirada de triste, el lomo arqueado, y principalmente va a tener cursiadera. La cursiadera se le llama la diarrea, culata verde, si el animal tiene toda la zona de la cola chorreada por la diarrea, que en algunos casos ese color es un verde oscuro a verde casi negruzco, con un olor desagradable, un olor fétido emana esa diarrea, y ese es el animal entecado, el animal parasitado, que bueno, uno tiene que hacer un tratamiento de antiparasitario y tratar de recuperar. ¿Por qué se le llama enteque seco al problema del duraznillo? Porque el animal adquiere todo exactamente las mismas características del animal parasitado, pero no tiene diarrea, no es por diarrea, por eso se le llama enteque seco. No sé si han visto alguna vez un animal entecado con esas características, pero en el caso del animal afectado por duraznillo, también se le llama animal asoleado. Asoleado más se utiliza en el norte del país. Pero tiene todas las características del enteque, pero la culata no tiene la chorreadera ni la culata, digamos, por diarrea. ¿Y qué es lo que ocurre? El animal normalmente no lo va a comer el duraznillo. No es que va y ramonea y se come las hojas del duraznillo. No lo toca prácticamente.
Pero en los bajos dulces, el duraznillo prospera durante el verano, incluso florece y fructifica durante el verano, y con los primeros fríos del otoño se le cae la hoja. Esa hoja cae arriba del gramillar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el animal va a comer esa gramilla, ese pastizal del bajo dulce, empieza a consumir junto con el forraje que quiere cosechar hojas de duraznillo. Y ahí empieza un problema de empezar a generarse un síntoma de entecamiento, y que va a depender de la cantidad de hojas de duraznillo que ingiere. Y esto lleva un proceso de tiempo, no es instantáneo que come un día hoja de duraznillo y automáticamente queda entecado, sino que va a depender de la cantidad de hojas de duraznillo que va a ir comiendo con su pastoreo diario durante un periodo de tiempo que puede ser 1, 2 o 3 meses. Y puede llegar a manifestar este síndrome de entecamiento, de enteque seco, ¿sí? Que no tiene cura y no tiene recuperación, porque esa alteración en el metabolismo del calcio hace que se le formen en las articulaciones concreciones calcáreas, como si fueran callosidades, que le impiden una buena caminata. Esto hace que también el animal esté con el lomo como arqueado, porque eso probablemente le genera dolor, y el animal queda en esa situación y no tiene cura ni recuperación. La solución, bueno, es evitar el pastoreo en esa situación, ¿no? Cuando las hojas del duraznillo quedaron en la parte aérea. Probablemente por eso decía que lo mejor es el uso en el verano, porque el bajo dulce en verano crece mucho, si tiene una buena producción de forragimasa de muy buena calidad, y ahí no hay hojas de duraznillo en superficie que el animal pueda cosechar, van a quedar abajo de la caída que tuvieron durante el invierno, que el bajo dulce en invierno crece muy poquitito. ¿Sí? No sé si les queda claro lo que produce el duraznillo y cuál es la sintomatología. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, claro. Bueno, muy bien. Acá, bueno, estamos situados en este tipo de suelos que no tienen capacidad, por lo menos hoy en día, para hacer agricultura de nada. Sin embargo, van a encontrar que en años de poca lluvia, que el bajo dulce tiende a secarse, en los bordes lo han sembrado y ya están cosechados, ¿no? Pero, digamos, no es una actividad que sea sustentable eso. Acá, bueno, tienen una imagen del duraznillo con algunas flores, lilas características. La cobertura es muy alta, 100%, y fíjense lo que produce, cerca de lo que produce una loma, ¿no? Hay datos inclusive de más de 6.600 kilos, y según la capacidad que tenga ese bajo, hasta 4.000, 4.500 kilos de materia seca por hectárea y por año. Lo que sí, la forragimasa que produce es de altísima calidad, de muy alta calidad. Muy buena digestibilidad, buen contenido de proteína, bajo contenido de lignina. Acá tienen los frutos del duraznillo, ya está en etapa digamos, de finalizar su ciclo una vez que florece y fructifica, y comienza con los primeros fríos a que caiga la hoja y quedan después los tallos, ¿no? Los palos. Forrajeras del bajo dulce. Bueno, especies todas muy buenas, particularmente la cebadilla de agua, la gliceria, la alercia, el arrocillo, las que yo les comenté que es pariente del arroz. Hay un paspalum que es una gramilla de agua, Paspalum vaginatum. La alternantera filoxeroides, esta es la lagunilla, es esta que ustedes observan acá, que tiene... Esta alternantera es una planta palustre que crece en estos bajos dulces anegadizos y que tiene el valor forrajero de una alfalfa. Que no lo crean, es una planta que da entre 22 y 24% de proteína y una digestibilidad del 70%. Y es nativa. Poca atención se le presta, pero la tenemos en los bajos.
hay algunos trabajos de dietas de carpincho en la zona litoral y marcan que una de sus plantas preferidas para el carpincho, es el roedor más grande del mundo, es un herbívoro, come esta alternantera como preferida. Después tenemos, bueno, el gramillón o pasto colchón, y el pasto laguna, las equinocloas, y un montón de lo que llamamos canutillos, que son un conjunto de especies que son del grupo de las juncáceas y las ciperáceas, de los llamados paragüitas o junquitos, que también tienen buen valor forrajero y crecen en toda esta biodiversidad del bajo dulce, con muy buena también calidad forrajera. Imágenes de las especies, la gliceria, la lercia, la gramilla de agua, el Paspalum vaginatum, con su característica inflorescencia en B, parecido al Paspalum notatum, nada más que este está en el agua, en los bajos dulces. Esta es la equinocloa, con su característica inflorescencia con los estambres naranjas, naranja muy fuerte, fácil de distinguir cuando está en flor. Y la lagunilla, o también llamada verdolaga, que es una amarantácea. El gramillón o pasto colchón y los canutillos. Bueno, acá tienen una imagen de un bajo dulce con el ojo de agua, donde está dominando la gliceria, la cebadilla de agua. Y nos vamos a la última comunidad, que es la cenicienta de las comunidades pobres, que es la comunidad o el bajo de pelo de chancho o bajo salino. Es una comunidad que se la denomina también de barros blancos, porque cuando el suelo está seco tiene esta coloración blancuzca, producto de la presencia de arcillas y de sales en superficie, con muy baja cobertura. Es una especie que tiene las dos características de alto hidromorfismo, es decir, suelos que tienen inundación, al igual que el bajo dulce, todos los años, y mucha presencia de sales, alomorfismo en el perfil del suelo. Eso hace que la cobertura sea muy baja y la producción forrajera también muy, muy baja. Acá tienen dónde estaría ubicado en el tipo de suelos, los natracualf, y esto muestra un poco la condición de forragimasa, ¿no? de muy buena la loma, buena la media loma, regular el bajo salino y bueno a muy bueno los bajos dulces. Acá tiene una imagen bien típica de lo que es el bajo de pelo de chancho. Cuando se seca el suelo en superficie produce este tipo de estructura, de un cuarteado del suelo. Esto es producto del porcentaje de arcillas que al secarse se contraen esas partículas, generan estas grietas y cuando ingresa el agua otra vez se expanden y sellan. La arcilla hace eso, genera una película como si fuera un sellamiento que impide que el agua vaya hacia abajo. De hecho, las arcillas se usan por ejemplo, para los fondos de las represas en el norte, porque permite que mientras esté el fondo con arcillas, el agua no percole, no infiltre. La cobertura es del 50 al 60%, en el límite de lo que sería una estepa. La producción es muy baja, 2.500 a 1.500 kilos de materia seca por hectárea y por año. Y además de que produce poco, la calidad forrajera de lo que crece ahí, particularmente el pelo de chancho, tiene muy baja calidad en cuanto a proteína y digestibilidad, ¿no? Y energía, serían los tres elementos. Pero, como decimos siempre, hay que crecer en estas condiciones, ¿no? Con sal y con anegamiento, ¿no? En suelos con arcilla. Es lo único que produce. Hay otras especies que acompañan, como el pasto vaqueta,
el pasto cheto también se lo puede encontrar, en algunos casos el lotus, y en los bajos dulces, por lo general, cuando se hace algún tipo de mejoramiento, se hacen intersiembras con agropiro y melilotus, para tratar de generar biomasa aérea y radicular que mejoren las condiciones del suelo, digamos, que tiene naturalmente, ¿no? Es decir, el hecho de que haya especies que puedan desarrollar radicularmente estos suelos, van a hacer un aporte de materia orgánica y eso con el tiempo van a ir mejorando y permitiendo que colonicen otras especies de la media loma, ¿no? Por ahí estipas, festucas también pueden llegar a prosperar. Creo que toda esa parte la van a ver en una clase con el ingeniero Marcelo García, que creo que habla de estas cuestiones. Bueno, acá tienen las especies de pelo de chancho. El pelo de chancho es una C4, por eso yo les decía que la mejor época para comer, si hay que comer esos bajos, es en el verano, cuando tienen la mejor calidad, que no es mucha, porque ya esto diferido en el invierno es prácticamente de muy baja digestibilidad, muy baja proteína y muy baja energía, ¿sí? Así que es una comunidad que ofrece una muy acotada calidad forrajera solamente en el periodo de crecimiento de verano. Poco volumen. Bueno, esto es un agregado como para que tengan una idea cuando uno habla de pastos o forrajes de buena calidad. Estamos hablando de rodeos de cría, no estamos hablando ni de invernada ni de tambo. En un rodeo de cría, para que un pasto sea de buena calidad o de alta calidad, tiene que tener al menos 55 a 57% de digestibilidad, ¿sí? 7 a 8% de proteína como mínimo, energía o azúcares, 100 gramos por kilo de materia seca o 1.85 megacalorías por kilo de materia seca, y bajos niveles de fibra lignificada, que es totalmente indigestible. Con esto nosotros decimos que tenemos un forraje de buena calidad para nuestro rodeo, que por supuesto la calidad fluctúa a través del año, a través de las comunidades y dentro de las comunidades a través de las distintas especies, ¿sí? Pero esto como para tenerlo en cuenta. Uno por ahí escucha forraje de buena calidad. ¿Para qué tipo de animales y en qué momento? Porque esto no es que es fijo. A medida que las plantas desarrollan su estructura, realmente estos parámetros tienden a decrecer, ¿sí? Acá tenemos algunas plantas potencialmente tóxicas que vamos a encontrar en estas comunidades. El romerillo mío, el Baccharis floridifolia. Está apareciendo mucho en la cuenca problemas con la intoxicación por senecio o primavera. Bueno, el duraznillo blanco, del cual ya hablamos. La vara de oro, Solidago chilensis, el sunchillo, yuyo sapo, y el revienta caballo, espina colorada. Dos palabras de plantas tóxicas. Estas plantas tóxicas que nosotros tenemos en el pastizal son tóxicas siempre y cuando el animal consuma un volumen de forraje, vamos a llamarle forraje, pero un volumen importante de estas plantas en su dieta, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda intoxicación se produce por una dosis, ¿no? del producto tóxico, ¿sí? de cuál es el principio activo que genera la toxicidad. Lo ideal es que, por eso volvemos al tema del manejo, que yo haga pastoreos rotativos intensivos, sistema Guasén, en los pastizales, va a hacer que cuando aparecen estas plantas tóxicas, la hacienda la come, la liquida, la pastorea también. No en el caso del duraznillo blanco, pero muchas de estas herbáceas. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Le hace algo al animal? Probablemente nada, porque en su volumen de que cosechó 40 o 50 kilos de materia verde, o 10 kilos de materia seca por día, tal vez la planta de senecio es el 1% o menos, no tiene de la planta. Y de ahí hay que ver cuánto tiene concentración de tóxico. Quiere decir que la dilución que se hace en ese rumen es prácticamente insignificante. ¿Cuándo vamos a tener problemas de intoxicación con este tipo de plantas?
cuando yo hago un mal manejo, porque muchas de estas plantas el animal naturalmente no las come, pero ¿qué pasa? Si yo manejo mal o estoy en una época de sequía y se le terminó el forraje normal, el animal va a comenzar a comer estas plantas que habitualmente no come. Entonces ahí está el riesgo, porque la cantidad de volumen que come de la planta es mucho. Y ahí sí puedo tener el problema de que el animal se intoxique. Normalmente las intoxicaciones no afectan a todos los animales porque es como nos pasa en los humanos. Hay animales que son un poco más tolerantes y animales que son más sensibles a los principios activos. El consejo es evitar la intoxicación. Depende mucho del manejo que yo haga del pastizal para evitar que en algún momento, por sequía o por mal manejo, tenga un porcentaje de plantas tóxicas en los potreros fuera de lo que habitualmente pueden aparecer. ¿Sí? Con esto terminamos. Muchas gracias. Se va el paisano. Así que si tienen preguntas, consultas, comentarios, críticas, son bienvenidas. Bueno, entonces agradecerte, Carlos, por tu tiempo, por transmitirnos tu conocimiento y aguantarnos hoy, que sé que tuviste un viaje desde el campo y te viniste corriendo para poder darnos esta charla. Muchísimas gracias, pero Carlos. para mí es un placer dar estas charlas. El agradecido soy yo que me inviten para esto.